Buenos días y seguimos con más de su mejor segmento Aprendiendo a ser mamá. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante para esas mamás primerizas o esas mamás que todavía tienen otro niño y no se han adaptado con las enfermedades, y estaremos hablando de lo que es las 6 consultas más frecuentes, o más bien las 6 enfermedades más frecuentes en los niños pequeños. Para eso nos acompaña una especialista en el tema. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias por la invitación. Hoy vamos a comentar sobre los 6 motivos principales de consulta en pediatría. La consulta pediátrica, pues como todos sabemos, pues es bien amplia, ya que comprende la parte del seguimiento de crecimiento y desarrollo, el niño sano y las enfermedades, ¿verdad?, propias que se presentan en la infancia. Dentro de los principales motivos de consulta, ¿verdad?, siempre están las enfermedades infecciosas, entre ellas, por ejemplo, la diarrea. Son un motivo importante de consulta por la preocupación que genera el riesgo de deshidratación para los padres. Entonces es importante que siempre que haya un incremento o una modificación en los hábitos intestinales del niño, que los papás estén pendientes de mantener una adecuada hidratación, de mantener la alimentación y para esta forma evitar complicaciones. El segundo motivo de consulta, digamos, siempre dentro de las enfermedades infecciosas, ¿verdad?, son los problemas respiratorios, ¿verdad? Siempre los catarros, las neumonías, pues generan gran temor, sobre todo en este momento, ¿verdad?, que todavía tenemos la preocupación de la pandemia, que a pesar que se ha logrado controlar un poco, pues no podemos decir que estamos libres todavía. Así es. Por esto, pues es importante que los papás de inicio pues aprendan a conocer a sus niños para de esa manera lograr identificar cuando hay un dato de alarma, un dato de peligro. Y siempre la recomendación es evitar automedicar a los niños. Siempre que exista una duda o que se observe que el niño está progresando con tendencia al deterioro, ¿verdad?, acudir con un profesional de salud, sea un pediatra o su médico de cabecera. Otro de los motivos importantes son los golpes. Siempre que hay un niño pequeño en casa, sobre todo el niño mayor de 1 año que ya camina y se vuelven como más independientes y es más difícil tener control sobre ellos, tenemos el riesgo pues que el niño caiga y se golpee. Siempre que existe un golpe, sobre todo los golpes en la cabeza, es importante observar al niño en las horas posterior al golpe. Si existe vómitos, pérdida de conciencia, cualquier alteración neurológica, por ejemplo, si el niño ya podía caminar y de pronto no puede, si el niño ya hablaba claro y lo vemos que arrastra la lengua, que se enreda, eso es un dato de peligro y por tanto deben acudir a su unidad de salud. Ok, una pregunta, doctora. En este caso, por ejemplo, mi niño se cayó, se golpeó, no pasó nada, pero me dijo mi mamá, usted sabe, la abuelita, ponerle alcohol, o algunas mamás hacemos esto, pues, y ese es el mensaje que queremos darle hoy a las mamás, que aprendan un poco, porque a veces, como dice ahorita, no podemos estar acudiendo al hospital o a la clínica por todo y por nada. ¿Qué opina usted de eso, doctora, de ponerle el alcohol en la cabecita? Algunas técnicas o métodos caseros sí funcionan, por ejemplo, más común que en alcohol creo que el hielo. Tendemos a que hay un golpe, le ponemos hielo para disminuir la inflamación y esto es realmente útil. El frío va a disminuir la respuesta inflamatoria local. Sin embargo, estos son cuidados que damos de forma inmediata si no hay ningún dato de peligro. O sea, si el niño lo vemos que se golpeó, tiene su chichotito, pero siguió jugando, está activo, no vomita, no hay cambio en su comportamiento. Y no hay nada pues que nos oriente que realmente hay una lesión mayor. También esto va a depender de la intensidad del trauma, ¿verdad? No es lo mismo un niño que estaba caminando y corriendo se cayó sobre su misma altura a un niño que, por ejemplo, está arriba de una mesa y se cae y tiene una altura mayor de 1 metro, por ejemplo. Entonces, entre más alto es el lugar de la caída, pues mayores son los riesgos. Y obviamente entre más pequeño es el niño, igual. Pero sí se pueden utilizar algunas de estas recomendaciones o cuidados caseros que decimos para, como decimos, pues no todos los niños se caen, todos los niños se golpean y no vamos a salir corriendo por cada molestia, pues, pero sí es importante aprender a determinar cuándo puede haber peligro. Ese es el mensaje, que tenemos que aprender a conocer a nuestros niños. Si vemos que el niño está tranquilo, no pasó más,
siguió jugando, que eso es algo importante, entonces no pasa nada, podemos poner hielito y eso. Ok, más que todo entonces es observarlo luego del golpe. De la observación puede presentar fiebre también. No, los golpes no están relacionados a fiebre. Tendría que ser un trauma muy, muy severo para que genere un cambio en la temperatura por secundario al trauma. Generalmente no tiene por qué haber fiebre por un golpe. Ok, doctora, lo que nos decía también nos explicaba de los procesos infecciosos, creo que es lo que dijo. A veces pasa también de que los niños, más cuando son bebés, vomitan mucho. Así es, los vómitos son otra de las principales causas de consulta al pediatra, sobre todo igual por las alarmas que genera el riesgo de la deshidratación, que es la peor de las complicaciones. Va a depender de cuántas veces vomita y el volumen que vomita el niño. Por ejemplo, si tenemos un niño que hoy fue a una piñata, que es lo más común, y comió muchos dulces, comió todo lo que le dieron, la comidita, los caramelos, el fresco, la gaseosa, lo que sea que le dieron en el cumpleaños, y llega a su casa y vomita, entonces pues podemos observarlo, dar un poquito de suero, dar líquido y lo observamos en casa. Pero si es un niño que se despertó y nos vomitó una vez, 15 minutos después otra vez, otros 15 minutos después otra vez y en volumen abundante, y vemos que el niño, sobre todo después de los vómitos, queda frío, decaído, sudoroso, entonces ojo, este niño se nos puede deshidratar porque las pérdidas que está teniendo son muy rápidas y son muy excesivas en muy poco tiempo. Entonces en estos casos sí deberíamos acudir al médico. En caso de tal vez una mala digestión, ¿cuánto es lo normal, doctora? O sea, ya 2 o 3 veces que vomiten, ¿lo podemos controlar? Sí, te decía, va a depender del tiempo, del intervalo entre un vómito y otro, y de la cantidad también, porque a veces muchos niños, como te decía, puede que comieron algo, los chiquitos a veces pasa que de pronto salen a comer fuera y entonces les cae mal, les hace daño, entonces pueden presentar un vómito, pero como te decía, si el niño vomita una vez y después hidratándolo en casa, dándole de comer ligero en casa, no hay fiebre, no hay diarrea, no hay malestar general, no se queja de dolor, entonces no pasa nada, pues lo podemos mantener en casa y solo lo vigilamos. Pero si el niño empezó a vomitar porque comió fuera, pero después inicia diarrea, después inicia fiebre, entonces, ojo, este niño está infectado probablemente, hizo una gastroenteritis producto de lo que comió y necesita atención médica. Ok, doctora, creo que sí, esos son uno de los principales enfermedades que sufrimos con los niños cuando están pequeños. Bueno, gracias a Dios mis niños son sanos, yo tengo 2, doctora, son súper sanos, creo que solo una vez he acudido al médico, pero he escuchado experiencia. Igual tengo mi sobrinita que si no era la diarrea, era la gripe y la tos. No sé si esto es debido a los cambios de clima o si los niños tienen bajas defensas. ¿A qué se debe? Depende, muchas veces tenemos que tener en cuenta que los cuadros respiratorios la mayor parte de las veces tienden a ser virales, y esto depende muchas veces de la estación del año. Los virus, por ejemplo, las temperaturas frías o los cambios muy bruscos en la temperatura favorecen la replicación viral, y esto hace que los niños pues se contaminen con mayor frecuencia. De igual manera, pues obviamente entre más pequeño es el niño, más difícil es protegerlo porque no puede usar tapaboca, no puede, por ejemplo, no podemos garantizar que el niño vaya a estar aislado. Por ejemplo, un niño en un preescolar, por ejemplo, un niño en etapa preescolar de los 3 a los 5 años, difícilmente va a ir al colegio y no va a jugar con el amiguito que tiene al lado. Entonces, esto favorece que la transmisión de las enfermedades respiratorias pues sea más frecuente en estas edades, pero no necesariamente está relacionado a las defensas del niño. Ok, doctora. Bueno, otra pregunta que creo que son las más comunes en los recién nacidos o en los bebés, creo que de los primeros meses, cuando no pueden dormir. Porque creo que nosotros tenemos muchos tabús y venimos todavía rozando lo de la abuelita. Porque al menos yo me crié en un pueblo y bueno, yo soy una viejita. Y que los niños, el cólico, el ojo, son cosas que creo que pues aquí en la ciudad o ante los médicos son cosas que solo son perjuicios. ¿Qué opina usted, doctora, de eso? Sí, el recién nacido siempre es un reto.
es un reto para todo el mundo, para sus papás, para los que los cuidan, para el pediatra, para todos, porque todos son diferentes. Recientemente una señora me comentaba, ahora los chavalos ya nacen corriendo. Y realmente, tal vez sí tenga su poquitito de razón. Hoy en día los recién nacidos, los bebés, incluso los recién nacidos, están muy alerta a su entorno. Entonces, muchas veces papás reflejan preocupación, ¿verdad? O expresan preocupación porque el niño no duerme lo suficiente, o te dicen, yo tengo un niño más grande y este niño dormía X número de horas a lo largo del día y este bebé que tengo no duerme. Entonces tenemos que tener en cuenta que para que el bebé duerma, debe de sentirse tranquilo, estar lo más cómodo posible. Debe estar en un entorno cómodo que le permita conciliar el sueño. Entonces es difícil que un niño, por ejemplo, que si tiene varios hermanitos, todos están jugando, el vecino está oyendo música, está en la tele alta, pasa el que vende, si vive cerca de la calle. Entonces si hay tantos estímulos, tanto auditivos como visuales, al niño le va a costar mucho conciliar el sueño. O lo puede conciliar, pero pues no va a permanecer de esa forma tanto tiempo. Ahora tenemos que tener en cuenta que los bebés pues expresan todas sus molestias con el llanto. Entonces puede ser que el niño esté incómodo, que no esté en la posición adecuada, que la ropa le moleste, que esté orinado, que necesite un cambio de pañal, que cosas tan simples como que el calcetín les quedó apretado, que un hilito se pudo haber enredado en un dedito. Entonces esto obviamente va a hacer que el niño esté incómodo y por ende pues no va a poder conciliar el sueño. Y muchas veces existe la tendencia a pensar que el llanto es hambre y entonces queremos consolarlo, darle de beber, o sea, pecho, o sea, fórmula, en pachita, y que con eso el niño se va a quedar dormido y existe mucha frustración, mucha ansiedad de los papás cuando le dan de comer y aún así el niño no logra dormir, lo vemos que sigue incómodo, sigue llorando, pero tenemos que revisar varias cosas. Ok, así es. ¿Cuánto es lo normal que debería dormir un bebé entre los 0 y los 6 meses, doctora? En los primeros 28 días de vida, que es la etapa neonatal, los bebés deben de hacer por lo menos 3 a 4 siestas por día. Esto puede ser un intervalo de 40 minutos, 1 hora, y obviamente, como te digo, va a depender del entorno y de las condiciones en las que esté el niño. Muchas veces en los bebés pasa que incluso como tienen mal control térmico, incluso pueden presentar hasta fiebre si la temperatura del entorno es muy alta. Entonces, por ejemplo, en estos tiempos de calor, que por ejemplo que el sol se pone muy fuerte y que hace demasiado calor, sobre todo en horas de la mitad de la mañana para abajo, en la tarde, tenemos que procurar que el niño esté cómodo, ¿verdad? Que esté en un ambiente fresco. Y a su vez, igual, a medida que el bebé crece, pues obviamente sus lapsos de siesta van a ser menores y se van disminuyendo poco a poco. De manera que al año, más o menos, entre los 6 meses al año, hacen 2 siestas al día. Generalmente se procura hacer una siesta por la mañana y una siesta por la tarde. Ok, doctora, muy interesante. Nuestras mamás que nos escuchan y que nos están viendo, que tomemos nota, que cada día aprendamos más en este segmento porque tratamos de ayudar. A veces como mamás nos llenamos de dudas, ya sea de mamás primerizas, ya sea de hasta incluso abuelitas que les toca cuidar a sus niños y ya las mamás ya se les olvidó. Entonces, para eso estamos, para aquí ayudarles un poco. Le damos gracias a la doctora Cristina Ortiz que nos visitó hoy. La pueden visitar en su consultorio. ¿Nos puede pasar la dirección? Claro que sí, el consultorio está ubicado en Bolonia, Parqueo Trasero, Cinza Plaza España, 1 cuadra abajo, 2 cuadras al lago. ¿Su número telefónico, doctora? Nos pueden contactar al 8865-4588 y al 8966-8060. Muchas gracias, doctora. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, puede visitar a la doctora para que les ayude un poco más. Y pues yo igual, con mis 2 niños aquí, encantada con la doctora, con sus explicaciones. Y seguimos con más aquí en el estudio. Gracias por sintonizarnos en nuestra revista Primera Hora.